Bueno, en este momento estoy con el doctor Domingo Cavallo. Muchísimas gracias por la entrevista y es un placer conocerle. El placer es mío y muchas gracias por hacerme la entrevista. Bien, estamos acá en esta reunión para que usted nos presente este libro, Camino a la Estabilidad. Sí, este es el libro. Tiene un subtítulo que es Cómo derrotar a la inflación para avanzar hacia el desarrollo económico y el progreso social. Es un libro que escribí hace unos meses, hace 2 meses, como forma, por un lado, de ofrecer mi consejo de cómo llegar lo mejor posible al 10 de diciembre del 2015. Yo sostengo que el margen de maniobra que este gobierno tiene para resolver los problemas económicos es muy reducido, pero puede evitar que haya una situación mucho peor, como sería una explosión inflacionaria. Pero luego el nuevo gobierno, el nuevo gobierno va a tener la oportunidad de reestabilizar la economía argentina, cosa que yo considero imprescindible para que se puedan también hacer todas las demás reformas que van a resolver los problemas, ¿no? Y por eso pongo mucho énfasis en cómo se puede conquistar la estabilidad de una manera efectiva por parte de un gobierno creíble, ¿no? Que inspire confianza. Bueno, acá es un poquito, nos da la idea de que hay un proceso a mediano y a largo plazo. ¿Podemos hablar de algunos de estos puntos que usted nos sugiere en este libro? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. En lo inmediato, yo creo que el gobierno debería, por ejemplo, legalizar el mercado blue o mercado paralelo del dólar, para que no solo haya gente que compra en ese mercado, que la hay y la vemos que ese mercado, el precio del dólar sube todos los días. Hoy cerró a 15, 15 casi, ¿no? Bueno, pero si se legalizara, habría también capitales que entrarían, capitales blancos que entrarían a ese mercado y harían que se estabilice y que no haya una brecha cambiaria tan grande, ¿no? Eso es una de las cosas que yo no entiendo por qué el gobierno no hace, estaría a su alcance hacer. Otra cosa que a mí me parece imprescindible y que este gobierno debería hacer es eliminar por completo las retenciones a las exportaciones, porque alentar la producción de exportables y la exportación y el ingreso de divisas por exportaciones es crítico en este momento, porque son las únicas divisas que pueden permitir hacer fluido también el comercio por el lado de las importaciones, algo imprescindible para que la actividad industrial pueda desarrollarse, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno tendría que tratar de controlar el gasto público, evitar que siga creciendo al ritmo al que ha venido creciendo, para no tener que emitir tanto dinero y no alimentar tanto el proceso inflacionario. Pero mucho más que esto, este gobierno no puede hacer, porque un plan de estabilidad que requeriría, por ejemplo, en primer lugar, unificar el mercado cambiario y hacer que haya un solo mercado cambiario totalmente libre, lo tiene que hacer un gobierno que inspire mucha confianza para que el precio del dólar no se vaya a las nubes, porque si el precio del dólar se va a las nubes, obviamente que va a ser necesario autorizar aumentos salariales del mismo orden de magnitud, van a tener que pegar un tarifazo también muy importante y todo eso puede transformarse en una explosión como fue el Rodrigazo en el año 75 o incluso puede terminar en una hiperinflación como en el año 89, 90, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Este gobierno tiene que ser prudente de no agravar más la situación y el nuevo gobierno tiene que estar preparado para de inmediato aplicar un plan de estabilización. Yo sostengo que ese plan de estabilización tiene que unificar el mercado cambiario y dejar que también se pueda utilizar el dólar como moneda interna en competencia con el peso. Y el Banco Central empezar a cuidar el valor del peso para que no se siga depreciando continuadamente y para que cree un clima de estabilidad monetaria dentro del cual, digamos, se va a empezar a reducir la inflación y la gente va a empezar a sentir un alivio y eso le va a permitir al gobierno tener el margen de apoyo popular que se necesita para hacer muchas reformas que requiere la economía argentina, porque tiene muchos desequilibrios que hay que eliminar, ¿no? Entonces, abriendo un poco la economía y poniendo en práctica esto, ¿podemos alcanzar la Argentina un desarrollo del cual usted está marcando? Sí, sin duda, pero la estabilidad es una precondición. Además, hay que hacer muchas otras cosas
como por ejemplo ajustar el nivel de gasto público, priorizar bien, eliminar todo lo que sean gastos superfluos y por supuesto eliminar todos los márgenes de corrupción. Y luego hay que bajar la presión tributaria, eliminar todos los impuestos distorsivos, por supuesto abrir la economía, tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones, y dejar que fluya naturalmente el proceso económico, claro. Ahora, en ese contexto, el Estado tiene que concentrar sus esfuerzos en proveer buenos servicios de educación, de salud, obviamente servicios generales de seguridad que son tan importantes para la calidad de vida, ¿no? En vez de meterse a tratar de controlar todos los mercados, de controlar todos los precios, de fijar las cantidades que deben producir los empresarios, todo eso. Con una ley de desabastecimiento. Eso es un despropósito. Yo no entiendo qué lógica puede tener en un momento como este sacar una ley de esas que no la va a poder aplicar el gobierno. Además, si la aplicara produciría efectos muy perniciosos, pero aún no aplicándose, el hecho de sancionarla nomás asusta a todos los que invierten o deberían invertir y producir, algo contrario a lo que se necesita en un momento como este, ¿no? Tenemos distintas áreas, las áreas del agro, las áreas industrial, también los comerciantes están sufriendo ya la crisis. Usted va a Tucumán, va a encontrar varios negocios que bajaron las persianas, suba de alquileres, lo que estábamos marcando, la inflación diaria que lo vamos cuando vamos al supermercado. Lo que pasa es que estamos en la peor combinación imaginable que puede enfrentar una economía, que es inflación alta con recesión. Por eso se llama a este fenómeno estanflación. Yo había escrito un libro anterior a este, en el año 2008, diciendo que si seguían con este tipo de políticas que venían aplicando, íbamos a caer en estanflación, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora la cuestión es cómo salir de la estanflación, y por eso he escrito este libro, Camino a la Estabilidad. Bueno, este libro lo vamos a mostrar. Entonces, tenemos acá las respuestas para el desarrollo económico y el progreso social. Todo un tema el progreso social dentro de la Argentina. Ya lo creo. Los subsidios sociales enderezados a que las madres puedan educar bien a sus hijos y puedan cuidar la salud de sus hijos, esos son muy importantes y hay que mantenerlos, incluso quizás haya que aumentarlos. Los que hay que eliminar son los subsidios económicos, esos que se originan en que han dejado atrasar las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, las tarifas de transporte. Esos subsidios son muy ineficientes porque llevan a que la gente de esos productos y esos bienes a los que se les mantiene un precio artificialmente bajo se consuma mucho más de lo que sería racional, y por otro lado se desalienta la inversión en esos sectores, con lo cual se crea un déficit energético, un déficit comercial energético muy grande, y también un déficit fiscal, porque se importan la energía, el gas, la electricidad a precios muy altos y después se venden a precios baratos, y la diferencia la tiene que pagar el presupuesto público a través de esos subsidios que son multimillonarios, ¿no? Ahora también tenemos otra problemática que está surgiendo, que es el desempleo, ¿no? Levemente estamos con situaciones de recesión en esta área. Lo que pasa es que la recesión lleva a que muchas empresas, en particular pequeñas y medianas, comercios, etcétera, empiecen a cerrar, y obviamente despiden gente, ¿no? La gente queda sin trabajo. Las pymes son las que más. Y sí, sin duda, porque son las que más sufren. El gobierno negocia, ahora veo que está negociando con IMSAT, porque tiene un problema crítico para evitar que en esas grandes empresas haya desocupación, lo mismo con la industria automotriz, pero la desocupación lamentablemente se agrava como fenómeno por la situación cada vez más crítica en la que están las pequeñas y medianas empresas. Y ojo que al aplicarse altas retenciones a los productos agropecuarios y al estar bajando el precio de la soja y de muchos productos, más la gran brecha cambiaria, más el hecho de que aumentan permanentemente, por ejemplo, el precio del gasoil y los costos de transporte, todo eso va a hacer que también la rentabilidad en el campo, sobre todo en las zonas más alejadas de Buenos Aires, de la soja que claro, la rentabilidad va a ser negativa, y eso va a significar que también se va a dejar de producir en el campo, y eso va a hacer también sufrir a agroindustrias y a servicios para la actividad agropecuaria que ocupan mucha mano de obra, y eso va a ser otro factor que va a contribuir a la desocupación. Por eso es muy importante evitar que la situación actual se agrave,
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso? Bueno, las medidas que yo le bosquejé al principio son las únicas que yo creo que este gobierno puede tomar, ¿no? Evitar que siga acentuándose el fenómeno inflacionario. No lo va a poder bajar este gobierno, pero el próximo sí, y es lo primero que tiene que hacer y es para lo que yo he escrito este libro. Bueno, entonces habrá que darle al próximo gobierno el libro. Usted, pensando en el 2015, ¿usted participará si el próximo gobierno le llama? No, yo por de pronto no voy a participar en las elecciones, yo ya estoy retirado de la política. Yo voy a hacer mi aporte con ideas, escribiendo libros, dando conferencias. Si me consultan, obviamente que voy a dar los mejores consejos que pueda dar, pero no estoy en una etapa de mi vida donde quiera seguir involucrado en la función pública ni en la política, porque, bueno, todo lo que yo pude hacer cuando tenía más energía, cuando era más joven, ya lo hice, así que ahora más bien tengo que hacer como las personas de más edad que utilizan la experiencia y su conocimiento para tratar de ayudar a los demás. Bueno, ¿y cómo nos pinta el tiempo que nos queda de acá hasta diciembre? Bueno, ¿cómo vamos pasando estos tiempos? Yo prefiero no hacer predicciones. Yo quiero ser lo más optimista posible, por eso he sugerido algunas medidas que yo creo que el gobierno tiene que evitar un salto devaluatorio, pero no tiene que seguir atrasando el tipo de cambio. Tendría que hacer mini devaluaciones del orden del 3% mensual, ¿no? Todos los días un poquito. No grandes devaluaciones, claro, como la que tuvimos en enero. Claro, lo que pasa es que la gran devaluación para un gobierno que tiene poca credibilidad desata crisis tipo Rodrigazo, ¿no? Para mí lo de enero fue un mini Rodrigazo, es decir, apenas aumentó el gobierno el tipo de cambio, obviamente los sindicatos pidieron más aumentos de salario y tuvieron que dar también tarifazos, han autorizado que el precio de la nafta y del gasoil suba, y todo eso crea una sensación de que estamos peor que antes, ¿no? Y para colmo, vuelven a dejar atrasar el tipo de cambio. Lo que tienen que hacer es, en lugar de hacerlo subir a saltos, dejar que se vaya deslizando más o menos al ritmo de la inflación. Pero es fundamental que eliminen las retenciones a las exportaciones, porque si, además de que hay una brecha cambiaria, por ejemplo, al productor agropecuario le dan un dólar totalmente retaseado porque le quitan 35% de retenciones, imagínense, eso es un camino al desastre, ¿no? No un camino a la estabilidad. Bueno, pensando un poquito en este tiempo, ¿usted cree que el gobierno escuchará? Yo cada consejo, bueno, cada cosa. Este gobierno lamentablemente no escucha y además tiene un enfoque totalmente equivocado respecto de cómo hay que organizar y manejar la economía, ¿no? Por eso los únicos consejos que uno le puede dar es eviten agravar más la situación, pero no sé si prestarán atención o no a los buenos consejos que la gente le puede dar, ¿no? Bueno, ¿y cómo piensa que reaccionará la sociedad? Porque estamos en un momento ya... Bueno, obviamente que la gente está muy afligida, pero yo creo que es importante tratar de mantener la paz social, ¿no? Porque tampoco nada se consigue con que grupos, digamos, sindicales, por ejemplo, hagan paros y creen un clima a su vez de conflicto. Por supuesto que el gobierno también tiene que evitar estar permanentemente acusando a todo el que no piensa como ellos como de obstaculizador o de desestabilizador, ¿no? Yo creo que la gente se manifieste pacíficamente planteando sus reclamos y mostrando su insatisfacción por la situación, eso es natural y debe existir. El gobierno no lo tiene que tomar como que lo están tratando de desestabilizar, sino que entender que la gente está sufriendo y que por lo tanto espera que el gobierno haga algo, ¿no? Como nunca hay una Argentina con dos pensamientos completamente distintos, ¿no? Bueno, yo creo que en el primer y segundo peronismo también había una gran división en la sociedad. Después, hasta en el tercer peronismo, Perón trató de que no hubiera esa división tan tajante. Después Menem trató de unir, a pesar de ser peronista, pero lamentablemente los Kirchner han vuelto a esa forma muy confrontativa, agresiva, y se ha creado ahora una división entre el kirchnerismo, que yo no sé si es peronismo o no, pero que es una
cosa muy rara y el resto de los argentinos, entre los cuales también hay peronistas que son anti-kirchneristas, ¿no? Pero esas divisiones así tan tajantes no son buenas, y máxime cuando el gobierno a todo el que no está con él lo trata de buitre, de vendepatria, y eso es una forma de acentuar la confrontación. Y lo que necesitamos es que haya un poco más de comprensión de unos a otros, escucharnos, más diálogo, para ver si encontramos fórmulas que nos permitan salir de este atolladero. Nos llevará todo un proceso, doctor Cavallo. Bueno, por de pronto ahora está el proceso electoral que nos va a permitir elegir un nuevo gobierno. Yo creo que ese es un paso importante para, sobre todo si el que resulte elegido viene bien preparado y busca la gente que lo pueda ayudar, ¿no? a gobernar bien. Y bueno, los argentinos tenemos que darle también un periodo de confianza a quienes tengan la responsabilidad de gobernar, ¿no? Le agradezco mucho, ¿sí? Y lo esperan ya para la charla. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bien, nos despedimos ya.